Hola, mi nombre es Enrique Reyes, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño. A continuación, iniciaré la presentación del tema 1H en la solución de problemas por instrucciones de la profesora Alejandra Plasencio, quien dicta la cátedra de Métodos Avanzados de Calidad. Mi grupo está conformado por Diego Miranda, Samuel Vallenilla y Daniel Graterol, quienes en lo adelante harán su respectiva presentación. La técnica 1H se centra en describir el proceso, la manera o el mecanismo a través del cual un problema se manifiesta o ocurre. Es una indagación detallada sobre la forma en que los eventos se desarrollan. Las acciones se ejecutan o las condiciones se presentan para dar lugar a la situación problemática. Su propósito es entender la dinámica y los pasos involucrados en el problema, más allá de solo identificar lo que sucedió. A continuación, la descripción de la técnica 1H. Al aplicar la técnica 1H, el objetivo es desglosar el cómo en sus componentes más detallados. Esto implica entender la secuencia de eventos y en ello se busca determinar el orden cronológico o lógico de los acontecimientos que conducen al problema. ¿Qué pasó primero? ¿Qué le siguió? ¿Y qué fue el resultado? También se identifican los métodos de procedimiento. Y esto no es más que si el problema está relacionado con una operación o proceso o una tarea, la 1H se enfoca en cómo se realiza esa operación. ¿Se están siguiendo los procedimientos establecidos? ¿Hay pasos faltantes o incorrectos? También tenemos la exploración de las interacciones. Y en este sentido se analiza cómo interactúan los diferentes elementos, como las personas, máquinas, materiales, información, para generar el problema. ¿Cómo se comunican o cómo fluyen los recursos? También tenemos cómo evaluar el funcionamiento de sistemas o componentes. Si el problema reside en un sistema o una máquina, la técnica H1 profundiza en cómo funciona este sistema, cómo se comporta cada parte y cómo su operación individual contribuye al problema general. Podemos citar algunos ejemplos que se pudieran hacer con la técnica H1. Por ejemplo, cómo se produjo la falla del equipo y en ella se busca el proceso paso a paso que llevó a la falla. Otra, cómo se implementó la nueva política de la empresa. Bueno, allí se detalla el plan de acción y su ejecución. Otro ejemplo sería cómo el error en la entrada de datos afectó el resultado final. Y esto describe la cadena de eventos y cálculos. Otro ejemplo, cómo se comunican los equipos entre sí. Aquí se evalúan los canales y la efectividad de la comunicación. Y por último, tenemos un ejemplo que diría cómo es el flujo de trabajo para el actual proceso. Y en este ejemplo se mapea el proceso actual para identificar los cuellos de botella o ineficiencias. En general, la información obtenida de la aplicación de la técnica H1 es crucial para que a menudo se revelen las causas raíz operativas o procesales de un problema. Esto permite ver el mecanismo en donde se falló. No solo el fallo en sí como tal, sino comprender el cómo es un paso fundamental antes de poder idear soluciones efectivas que no solo corrían el síntoma, sino que aborden la forma en que se originó el problema. Sin saber cómo algo ocurrió, es difícil saber cómo evitar que vuelva a suceder. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Vallenilla, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia, de la Escuela 45, cursando actualmente Métodos Avanzados de Calidad. A continuación les estaré dando las características, una breve característica sobre métodos de resolución de problemas 1H. ¿Cuáles son las características de la técnica de solución de problemas 1H? Como foco en la implementación, se prioriza cómo se ejecuta una idea, plan o proceso. Esto implica definir claramente los pasos, recursos, tiempos y los responsables para lograr estos resultados concretos. Orientación a la acción. Está diseñado para mover de la reflexión a la ejecución. Facilita la toma de decisiones al mostrar qué hacer y cómo hacerlo. El enfoque práctico. Se privilegia lo tangible y lo funcional, evitando abstracciones innecesarias. Estas propuestas deben ser realistas, medibles y aplicables. La visión proactiva
Impulsa la anticipación de problemas, de diseño de soluciones y planeación con mirada hacia el futuro. Se busca minimizar riesgos antes de que ocurran. Complementariedad. Se alinea con sus enfoques 5W, que son las 5W, son qué, quién, cuándo, dónde y por qué, actuando como un catalizador para completar el análisis integral de una situación. ¿Cuáles son las características y los pasos clave del 1H? Definir el objetivo. Se establece con precisión lo que se desea lograr. El objetivo debe ser medible, realista y alineado con el propósito general del proyecto. Formular el cómo. Se plantea la vía de acción completa. Cómo se va a cumplir el objetivo, aquí nacen los procedimientos, estrategias y técnicas aplicables. Se divide el cómo en subprocesos o tareas específicas, facilitando la planificación, el control y la asignación de responsabilidades. En asignar recursos se distribuyen los recursos necesarios, por ejemplo, humanos, financieros, técnicos, etc., en función de las tareas identificadas, garantizando eficiencia operativa. Monitorear y ajustar. Se establece un sistema de seguimiento, o sea, se evalúan avances, se comparan con metas y se aplican mejoras continuas en tiempo real. Estimados compañeros y profesora, por acá habla Diego Miranda, alumno del Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia. Yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la técnica de solución de problemas 1H. Ok, hablando por acá sobre las ventajas, que son los beneficios a aplicar en la técnica de solución 1H. Aquí tenemos un resumen de una de las ventajas más comunes de esta técnica, como la claridad de ejecución. O sea, la claridad de ejecución es que te ayuda a detallar cada paso en cada problema. ¿Okay? Tenemos la optimización de recursos, que te puede ayudar en optimizar recursos económicos como recursos del tiempo, que bajar los tiempos para la solución o el cumplimiento, la solución de un problema o cumplimiento de un objetivo. ¿Okay? Y la mayor tasa de éxito, que esto significa un cumplimiento de un objetivo, ¿okay? Una solución concreta para el objetivo. También tenemos otras ventajas, que está la exhaustividad y la rapidez de implantación y la flexibilidad. La exhaustividad es que cubre sistemáticamente todos los ángulos del problema, evitando así omisiones importantes al dirigir la atención hacia interrogantes clave. Okay, tenemos la rapidez de implantación, que requiere muy poca preparación para responder las preguntas, y esto basta con un listado de preguntas y anotar las respuestas. Y la flexibilidad es la combinación que tiene ella con otras metodologías que son técnicas de solución de problemas, que está la 5Y y el A3, para profundizar así la causa raíz para la llegada al objetivo o del problema que se está presentando. Ok, en esta lámina podemos verificar las desventajas en esta técnica, que son más que todas las limitaciones que se presentan aplicando esta técnica 1H. ¿Ok? Una de las principales, que puede ignorarse la causa raíz. Significa, o más que todo esto significa, que no establece prioridad a las 6 preguntas por igual. Entonces, no se deja ver qué aspectos requieren la atención urgente en ese momento, ¿sí? La otra desventaja es que se generan soluciones temporales sin abordar el porqué, que no van concreto a la solución del problema. Sin embargo, esta técnica, en una de las ventajas, como mencioné, se puede combinar con el 5Y, ayudando a esta desventaja. Lo otro es que requiere un problema definido, es con datos claros
y solución clara. Aquí puedo indicar también, bueno, otra desventaja puede ser que depende de cómo uno indique la respuesta o depende cómo se aborde la respuesta de la pregunta, es que puede sobrecargar datos a las seis preguntas en problemas complejos, generando un volumen de información sin indicar cuál es la solución concreta, ¿sí? Aquí puedo, en esta posición, también puedo indicar un ejemplo práctico que es un retraso en la entrega de componentes. ¿Ok? El problema es que el suministro de componentes críticos para la línea de montaje se entregó con 5 días de retraso. Entonces uno se hace la pregunta, ¿quién es el proveedor? ABC Components, uno se responde. Y el equipo de planificación de planta. Entonces, ¿dónde está la planta? La planta de ensamblaje queda en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Entonces, ¿cuánto fue el pedido realizado? ¿Cuándo fue el pedido realizado? Fue el 1 de julio, llegada prevista al 10 de julio y 5 días después, que es el retraso, llega el 15 de julio. Entonces, ¿por qué se presentó la falta de la entrega? Falta de actualización del sistema de seguimiento, que es el documento incompleto que, a ver, ¿cómo se puede decir? Fue actualización del sistema de seguimiento. Entonces la actualización del sistema de seguimiento es que no se le hizo seguimiento al pedido de los componentes. Y la última pregunta sería ¿cómo? Entonces el proceso de solicitud y aprobación de órdenes no incluía la verificación intermedia del estatus. Entonces con esto no se activó la alerta automática de retraso. Aquí un ejemplo breve más que todo de cómo se puede implementar las preguntas en el problema. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Graterol y voy a hablarle lo correspondiente a la aplicación, que son los casos prácticos y la conclusión con relación a la técnica 1H. De igual forma, en la parte inferior de esta misma lámina se encuentra un URL donde pueden visualizar completamente mi exposición. Seguimos.